En la clase de hoy vamos a hablar sobre las diferentes normas jurídicas y vamos a empezar con la primera de ellas, que es la Constitución. A partir de ahora vamos a ir viendo cada una de las normas jurídicas y vamos a ir hablando de una definición de cada una de ellas y cuál es el procedimiento de elaboración. Empezaremos, como decíamos, con la Constitución. Primero que nada vamos a dar una definición y vamos a decir que la Constitución es un conjunto de normas, es un conjunto de disposiciones que se configuran en lo que denominamos un estatuto. La Constitución es una norma jurídica en sí misma que está compuesta de una serie de disposiciones. Podríamos decir que está compuesta de un conjunto de normas también, pero tener presente que es una norma jurídica en sí misma. Es la norma jurídica más importante de nuestro orden jurídico, de nuestro sistema jurídico, como lo vimos en el tema anterior, cuando veíamos el orden jurídico, y es la norma que está por encima del resto. A partir de la Constitución se despliegan el resto de las normas que dentro del orden jurídico se encuentran en una situación jerárquica inferior. Podemos hablar de Constitución desde dos puntos de vista: la Constitución en sentido formal y la Constitución en sentido material. Cuando hablamos de la Constitución en sentido formal, hacemos referencia al proceso de elaboración de la Constitución. Decimos que una Constitución se considera Constitución desde el punto de vista formal cuando fue elaborada por el procedimiento de elaboración establecido en la Constitución anterior. Esto hace un encadenamiento, o sea, la Constitución vigente es Constitución en sentido formal porque está vinculada o está elaborada en base al procedimiento establecido en la Constitución anterior, y la anterior en la anterior, y así sucesivamente, hasta llegar a la primera Constitución. Entonces podemos ver una línea de formalidad en esas constituciones, de la cual una va derivando de la anterior. Obviamente esto se plantea el problema de qué pasa con la primera Constitución, y ahí hay varias opiniones distintas en los diferentes autores jurídicos, pero básicamente, como para englobar y dar una idea de qué es lo que pasa con la primera Constitución, podríamos decir que en la primera Constitución lo que primó es un criterio o una convicción colectiva de que el pueblo en ese momento, la gente, la ciudadanía en ese momento, estaba convencido, había un convencimiento, por eso se llama convicción colectiva, de que había que cumplir con esa primera Constitución. Y generalmente, por ejemplo, si nosotros vamos históricamente a nuestra Constitución, vemos que esa Constitución, esa primera Constitución, si bien no fue votada, no fue plebiscitada, aprobada mediante una votación por el pueblo, no obstante fue jurada por el pueblo de manera pública y de alguna manera ese juramento fue el compromiso de respetar esa primera Constitución. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Constitución en sentido material? Bien, ahí hacemos referencia a los contenidos que deben de tener una Constitución o a los contenidos que son típicamente constitucionales. Básicamente hablamos de dos partes que puede tener una Constitución, o sea, dos grandes grupos de temas que engloba una Constitución. Esa materia constitucional, esos temas que tienen naturaleza constitucional, los podríamos dividir en dos grandes partes. Por un lado tenemos una parte que se llama la parte dogmática. En esa parte dogmática se encuentran los derechos humanos. En nuestra Constitución se denominan derechos, deberes y garantías. Todos los derechos humanos que nosotros ya conocemos y que están regulados en la Constitución. Y por otro lado los principios que se denominan filosóficos políticos del Estado, que tienen que ver con la forma de gobierno, la soberanía, etc. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, que nuestro Estado es una república, cómo se ejerce la soberanía, en quién radica, etc. Una segunda parte es la llamada parte orgánica, que establece cómo se organiza el gobierno. Esto ya es una cosa mucho más estructural, o sea, cuáles son los órganos que integran el gobierno, cuáles son sus competencias, o sea, las cosas que tienen que hacer, cómo hacen, qué potestades tienen para hacerlas, etc. Vamos a hablar de ahora de los distintos tipos de constituciones, o sea, las clasificaciones de los distintos tipos de constituciones que existen para la doctrina. Esto es un estudio de la doctrina, de los estudiosos del derecho
que de alguna manera van clasificando, van encasillando las distintas constituciones de acuerdo con determinados criterios. Entonces vamos a ver algunos de esos criterios y dentro de esos criterios algunas de las clasificaciones las más importantes. La primera clasificación es según el contenido. Entonces, según el contenido, las constituciones se clasifican en monárquicas o republicanas, dependiendo del sistema político que establezca la constitución para ese estado. Si establece un sistema monárquico, van a ser constituciones monárquicas. Si establece un sistema republicano de gobierno, entonces vamos a estar ante una constitución republicana. Por otro lado, también se subdividen en presidencialistas, parlamentaristas o convencionales. ¿Cómo se subdividen en estas tres categorías? Básicamente, bueno, aquellas constituciones que establezcan que entre los poderes del Estado, por ejemplo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que son los considerados poderes del Estado, el Poder Ejecutivo tiene una primacía institucional, o sea, la figura del presidente tiene una importancia mayor dentro del gobierno del Estado, entonces esas constituciones van a ser de corte presidencialista. Sin embargo, aquellas constituciones donde dentro de este equilibrio entre los poderes el Parlamento sea el órgano más importante, que tenga la primacía institucional, donde ahí el Poder Ejecutivo y el presidente eventualmente pasan a tener un rol de ejecutores de la política que va implantando el Parlamento, entonces esas constituciones van a ser de tipo parlamentarista. ¿Y cuáles son de tipo convencional? Bueno, es un sistema muy poco utilizado, es un sistema, por ejemplo, como el suizo, donde el Parlamento en realidad toma las decisiones y en el Poder Ejecutivo se encuentran los líderes de los partidos con representación parlamentaria que tienen que acatar y aplicar las órdenes del Parlamento. Es un sistema parecido al parlamentario, pero con algunas variantes. La segunda clasificación subdivide las constituciones según la fuente formal de sus normas. Entonces las divide en escritas, consuetudinarias o mixtas. Las escritas son aquellas que están gráficamente expresadas en un texto, como la nuestra, por ejemplo, que se encuentra escrita. O sea, si uno quiere hacer una consulta sobre lo que dice la Constitución sobre algún tema, toma el texto y lo lee. Es porque nuestra Constitución es una Constitución escrita. Sin embargo, las constituciones consuetudinarias son aquellas cuyas normas no están escritas, sino que se fundamentan en la costumbre. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la costumbre? Bueno, hablamos de conductas o prácticas reiteradas, continuas, duraderas, que cuentan además con una convicción de la comunidad de que esas conductas son obligatorias. Y generalmente esa convicción y esa repetición continua de esa conducta o de esa práctica lleva a que los jueces, cuando tienen que resolver un juicio, puedan aplicar esa conducta, esa costumbre, como si fuera una norma jurídica, como si fuera una regla jurídica. Las mixtas, por su cuenta, son constituciones que tienen normas escritas, pero que además tienen normas consuetudinarias, o sea, normas basadas en la costumbre. El ejemplo más típico quizás es el de Inglaterra, que tiene normas de ambos tipos. La tercera clasificación es según su unidad o diversidad documental. Y allí vemos que las constituciones se dividen en codificadas o dispersas. Las codificadas son las que se encuentran todas en un solo texto, también el ejemplo sería la Constitución uruguaya, y las dispersas son aquellas que no están todas en un mismo texto, sino que son disposiciones que se encuentran todas separadas. No están recopiladas en un texto, sino que hay que consultarlas en normas separadas. Generalmente están vinculadas con las constituciones flexibles que vamos a ver ahora después, y que hacen que, por ejemplo, sean los propios parlamentos de los países los que puedan cambiar la constitución y por lo tanto la van ajustando la constitución en normas independientes que se van dictando a lo largo del tiempo y no se van codificando, o sea, no se van recopilando en un solo texto. La cuarta clasificación es según el modo de su reforma, y allí se clasifican en rígidas o flexibles. Las constituciones rígidas son aquellas en las cuales el proceso para reformarlas es diferente al procedimiento de elaboración de la ley.
Recordemos el orden jurídico y pensemos que la Constitución está en el vértice de la pirámide y por debajo están las leyes en el segundo escalón de actos legislativos. En las constituciones rígidas, claramente entonces, la reforma de la Constitución implica un procedimiento diferente al de elaboración de la ley. ¿Por qué se hace esto? Bueno, en los países que eligen tener una Constitución rígida, lo que les importa es que esa Constitución tenga un alto grado de estabilidad, que no se esté cambiando continuamente, que dé seguridad a la ciudadanía, a la población respecto de cuáles son las normas constitucionales y también que no se pueda poner cualquier tema en la Constitución, justamente tratando de respetar aquello que veíamos sobre las diferentes partes o materias o contenidos que debía tener una Constitución. Generalmente, y esto pasa por ejemplo en el caso de Uruguay, estas constituciones rígidas requieren un proceso especial, un proceso de elaboración o de reforma especial que termina, como en el Uruguay, en una consulta popular a la ciudadanía para ver si está de acuerdo o no con su modificación, denominado plebiscito. Las constituciones flexibles, sin embargo, se reforman o se modifican por el mismo procedimiento como se elabora una ley. O sea que son los propios legisladores los que eventualmente cambian la Constitución o aprueban una ley. Lo hacen de la misma manera, simplemente ahí nos vamos a dar cuenta, eventualmente, dependiendo de cuál sea el tema del que se trate esa norma. Entonces vamos a decir, bueno, esta norma trata sobre los derechos humanos de la población o trata sobre la organización del Estado, entonces esta norma tiene rango constitucional. Y luego cuando ese Parlamento dicte otra norma, vamos a mirar y si no trata sobre ninguno de esos dos temas, vamos a decir, bueno, esto es un acto legislativo. Allí va a estar la diferencia entre ambas normas porque el procedimiento de dictado va a ser el mismo. Quinta clasificación. Según el modo de establecimiento, las constituciones se dividen en constituciones de establecimiento democrático, constituciones otorgadas o constituciones pactadas. Esto básicamente apunta a un aspecto histórico del surgimiento muchas veces de las constituciones. Las de establecimiento democrático son aquellas que para su aprobación requieren una consulta popular. O sea, la ciudadanía, la población se expresó o debe expresarse para aprobar o no esa reforma o ese cambio constitucional. Las otorgadas son aquellas, sobre todo históricamente, en las cuales el monarca, el rey absoluto, concede una constitución a su pueblo por un acto de su propia voluntad. Y finalmente, las pactadas también son un resultado histórico, pero de un acuerdo ya, podríamos decir en líneas generales, desde el un acuerdo entre el monarca y el pueblo, pero en realidad generalmente estas constituciones, si miramos la historia de cómo surgieron, fueron un pacto generalmente entre la monarquía y la nobleza, o en todo caso entre la monarquía, la nobleza y un sector de la burguesía, pero podemos decir en líneas generales que hay un pacto entre el monarca y su pueblo. La última clasificación que vamos a ver es según la extensión. Allí dividimos las constituciones en breves o extensas. Las breves son aquellas que tienen un escaso número de disposiciones y las extensas son las que tienen una mayor cantidad de disposiciones. El problema de esta clasificación es que resulta muy subjetiva porque en realidad no sabemos con qué la estamos comparando. Quizás si tomamos dos constituciones y comparamos una con otra, sí podemos decir esta constitución es más breve y esta es más extensa. Pero si queremos tomar una constitución y la queremos ubicar en alguna de estas dos clasificaciones, no tenemos punto de comparación, por lo tanto no podremos saber jamás si es breve o es extensa mirando simplemente la cantidad de artículos, por ejemplo, que tienen, porque hay constituciones que tienen muchos artículos y hay otras constituciones que tienen pocos artículos, pero esos pocos artículos de repente tienen extensiones muy largas que en realidad quizás pareciera a simple vista de que son constituciones breves, pero en la realidad no lo son.